Roblox, una plataforma conocida por estar llena de juegos para niños, pero también, si sabes dónde buscar, podés encontrarte con experiencias completamente distintas. Hay creadores que van mucho más allá del típico parkour o simulador, juegos que tocan temas como dejar ir a quienes te lastiman, la depresión, tema del que vamos a hablar en otro video, y en este caso, una historia que ustedes mismos me recomendaron y que sinceramente me dejó completamente impactado. Un juego que a simple vista parece inofensivo, ya que su nombre es una simple carita feliz, pero ya te aviso que de feliz no tiene nada. ¿Me creerías si te dijera que en Roblox existe un juego que representa con crudeza la adicción, la negación, los traumas y lo difícil que puede ser escapar de ellos? Hoy vamos a analizar la psicología detrás de esta experiencia, su mensaje oculto y por qué este juego es mucho más real de lo que parece. Y ya te aviso que en este video van a tratarse temas sensibles y pido por favor que realmente reflexiones después de ver este video para no caer en ese oscuro pozo. Así que les dejo el sponsor del día de hoy, prepárate algo para comer porque este video te va a dejar completamente sorprendido. MGM Store es una tienda en donde vas a poder comprar productos importados, pero sobre todo los mejores mousepads. Si te gusta el gaming y necesitas la mayor rapidez, podés comprar un mousepad Pro, los cuales podés personalizarlos y el material antiadherente de caucho es fantástico. Encima re fachero, boludo. Pero tranquilo que quede todo, chango. Si sos más de jugar juegos de una forma más tranquila y te dedicas al trabajo de oficina, pero no querés quedarte sin tu mousepad, tenés los mousepad Classic, la calidad de toda la vida, pero con un estilo más tranqui, híbrido entre Speed y Control. A diferencia de los Pro, que son solo Speed. Y si sos tan delicado que te gusta armar tu setup con personajes, tranquilo, porque también hay mousepad con forma, como este Kirby que... Bueno, pero lo importante es que sobrevivió. Y acabamos de probar que son de calidad, ¿no? Y por último, si sos de los raritos que quieren tener al Momo como mousepad, bueno, estos pibes no juzgan. Mientras sea legal, todo bien. Así que te dejo el link en la descripción de la tienda y de su Instagram, ya que no les miento que son los mousepad que uso hace un par de años y puedo decir que son una bomba. Ahora sí, sigamos con el video. Despertamos en lo que parece ser un día normal, pero hay algo raro. Todo nuestro alrededor brilla con una felicidad exagerada, como si el mundo estuviera forzando una sonrisa. Colores saturados, luces irreales, y nosotros simplemente nos levantamos con una sonrisa y decimos: ah, creo que dormí demasiado esta vez. Será mejor que baje las escaleras y comience el día. Pero apenas damos los primeros pasos, nos cruzamos con algo que no tiene sentido. Una flor roja con una carita feliz nos habla. Aunque la conversación parece irrelevante, no lo es, créeme. Nos dirigimos a ella con confianza, como si fuera algo normal. Hola, Mr. Flower. A lo que la flor responde con un tono casi dolido: mi nombre es señor Waddle, ¿no lo recuerdas? A pesar de que vivimos en la misma casa. Sorprendidos, respondemos: lo siento, me olvidé. No estás enojado, ¿verdad? Finalmente, la flor dice: solo tráeme semillas. Y con esto, el diálogo termina. Una flor que habla, una casa compartida con alguien que no recordamos, y una realidad que parece excesivamente alegre, son cuestiones que vamos a ver en esta primera parte. Bajamos de las escaleras y notamos que no podemos salir de la casa porque no recordamos dónde dejamos la llave. Algo extraño, pero que puede pasarle a todos, aunque afortunadamente tenemos algunas de repuesto. Agarramos una llave azul para abrir un almacén y encontrar una llave roja, y con esta llave roja finalmente abrimos una puerta y encontramos la llave principal, así saliendo de la casa. Algo muy curioso que es difícil de notar es que por un frame podemos ver una silueta extraña en la televisión mientras buscamos las llaves, que no parece importante de momento, pero es muy curiosa. Finalmente salimos de la casa, abrimos la puerta y ahora sí, la historia realmente comienza. Es hora de nuestro paseo diario. Con una voz despreocupada, nuestro protagonista comenta que va a visitar a su amigo Flame Guy y agrega algo que, aunque suena casual, esconde mucho más de lo que aparenta. La verdad, no me acuerdo mucho lo que pasó ayer. Quizás también sería bueno pasar a buscar unas medicinas. Mientras avanzamos por el camino, algo empieza a sentirse extraño. Lo que al principio era una simple caminata, ahora se convierte más en una necesidad. Ya que decimos que estamos sintiéndonos raros y que necesitamos encontrar a nuestro amigo para que nos dé las medicinas. Flame Guy ya no es solo un amigo, es el que tiene las medicinas que andamos buscando. Y es ahí cuando entendemos que no estamos del todo bien. Algo raro hay, que esa sonrisa forzada del principio esconde algo sospechoso. Mientras seguimos nuestro paseo, algo nos empieza a llamar la atención. Los árboles siguen siendo coloridos, el mundo sigue una estética feliz, pero en medio de todo hay un cartel que dice:
perdido. Al acercarnos, vemos la foto de un niño que apenas tiene 7 años y su nombre es Flame Guy Jr. Es el hijo de Flame Guy, pero no sabemos si está bien, no hay más información y por ahora solo queda esa incertidumbre clavada en la cabeza. Seguimos avanzando hasta encontrarnos con Flame Guy. Le pedimos lo que vinimos a buscar, esas medicinas, pero esta vez su respuesta no es la que esperábamos. Ya no puedo seguir haciendo esto, hoy no tengo nada para darte. Nosotros insistimos expresando, pero las necesito, son importantes para mí. Y acá es donde algo se rompe. ¿Por qué las necesitamos tanto? ¿Realmente estamos hablando de medicinas? Porque Flame Guy no parece médico. La manera que nos mira, su actitud nerviosa, su manera de responder, todo apunta a algo mucho más oscuro. Flame Guy parece un contrabandista y lo que nosotros pedimos no es una receta, sino una dosis. Al no conseguir las medicinas de Flame Guy, que ahora ya no parecen ser tan inocentes, nuestro personaje recuerda algo. Tiene una dosis escondida en algún lugar, pero no recuerda dónde. Así que seguimos caminando por el mapa, hablando con otros personajes, hasta que nos topamos con alguien tirado debajo de un árbol. Su nombre es Sekeri. Nos encontramos y les decimos: hola Sekeri, estoy buscando mis medicinas escondidas. Y su respuesta es indirecta, sin filtros. ¿Otra vez? Sí, ¿por qué? Entonces Sekeri baja la mirada cansado. Sabes que no podés seguir haciéndote esto, Thomas. Relájate, Sekeri. Estás exagerando. Pero no, él no lo dice como una queja, sino como un pedido más desesperado. Cuando dejes esas drogas, vas a ver el verdadero mundo en el que vivimos. ¿Verdadero mundo? No sé de qué estás hablando. Le respondemos con una sonrisa enorme en la cara. Una sonrisa que no parece ya ser tan genuina. Sekeri se nos queda mirando fijo, en silencio. ¡Wow! Estás más consumido de lo que pensaba. Y con esto, el diálogo termina. Pero las preguntas empiezan. Es increíble que en una sola conversación tengamos tanto para analizar. Vamos por partes. Primero, Sekeri nos brinda información de que ya está harto de vernos arruinándonos con esta adicción, lo que indica que es algo frecuente y que consumimos sustancias muy seguido. Segundo, nosotros, o sea, Thomas, el protagonista, decimos que estamos exagerando. Algo que todos los adictos dicen. Desde un simple cigarro hasta una copa de alcohol o hasta algo más letal, la mayoría, para escabullirse de la vergüenza, dice algo parecido como: estás exagerando, lo tengo controlado, tomo porque me gusta, cuando realmente cada vez lo controlan menos. Y comienzan a querer escapar de su realidad justamente con estos vicios, porque la realidad de su vida es difícil de afrontar. Lo peor de todo es que el protagonista no se da cuenta de qué es el mundo real, lo que nos hace dar cuenta que vivimos todo el día drogados, justamente para no afrontar el mundo real. Y todo esto nos deja una pregunta interesante. ¿Tenemos algo que ver con la desaparición de Flame Guy Jr., ya que no recordamos algunas cosas? Ignoramos a Sekeri y yendo a la parte de atrás del árbol en el que este se encuentra, encontramos las drogas, a lo que vamos a levantarlas, pero nos transportamos al capítulo 2 de este juego, el cual tiene un nombre con una cara sorprendida. Ahora estamos en el mismo mundo, mismo paseo al parecer, pero todo está oscuro. Vemos una imagen con mucho ruido de color y nuestra cara cambia, como si en vez de tener una sonrisa natural, ahora nos forzáramos a tenerla. Asimismo, vemos gotas de sudor y decimos: ¿cuánto tiempo he estado caminando? Y cuando damos unos pasos más, volvemos a hablar diciendo: creo que los efectos están desapareciendo, necesito más medicina. Observamos cómo la cámara de nuestro personaje tiembla, simbolizando esa taquicardia de necesidad de la dosis, y al parecer no reconoce el lugar por el que caminamos. Esta escena es triste, profundamente triste. El personaje ya ni siquiera reconoce el lugar por el que camina todos los días, debido a que los efectos desaparecen. El paseo, que antes era colorido, ahora es un escenario oscuro y aterrador. Y no creo que sea casual que el juego se refiera a las drogas como medicina. Es la forma en la que el protagonista se miente a sí mismo, porque para él estas sustancias no son solo un escape, son una cura temporal que lo protege de su verdadera realidad. Pero ¿de qué está escapando? ¿Será por Flame Guy Jr.? ¿Será por algo más? Eso lo sabremos si seguimos avanzando en esta historia tan cruda como honesta. Mientras seguimos caminando, algo nos llama la atención a lo lejos, una tumba. Pero no cualquier tumba, brilla con un resplandor blanco intenso, como si nos suplicara que la veamos. Nos acercamos lentamente y de golpe estamos en una caverna oscura,
fría, iluminada apenas por algunas antorchas que chispean con violencia. Nuestro rostro ha cambiado completamente. Ya no hay una sonrisa, ni siquiera forzada, solo queda una expresión de puro terror. Es un pasaje silencioso, angustiante, hasta que de repente el corazón se nos acelera, nuestro personaje se sobresalta, mira desesperado a su alrededor, pero decide seguir. A su vez, arriba parece haber un duelo mental que dice: ellos no lo entienden, pero sabes lo que se siente. Vamos, solo una vez más y te sentirás mejor, Tomás. Porque al final del túnel lo encuentra. Ahí están, las drogas, pero también una opción, la opción de dejarlas, de soltarlas para siempre. Esa cueva representa muchas cosas, pero para mí representa la soledad del proceso de recuperación y los duelos mentales. Porque dejar una adicción no es decir ya no quiero más, caminar solo, con miedo, en lo profundo de tu propia oscuridad. Las antorchas podrían ser los recuerdos, las emociones reprimidas, todo lo que viene a la luz cuando ya no estás anestesiado. El disparo quizás es un trauma. Podríamos pensar como que es la culpa de dispararle a Flame Guy Jr., pero no tiene mucho sentido esta reacción. Después, esas palabras que aparecen arriba pueden representarse como la abstinencia y la necesidad de consumir las drogas para supuestamente sentirte mejor, pero esa es la abstinencia hablando. Y al final, cuando ves la droga frente a tus ojos, tenés dos caminos: volver a caer o romper con todo y sanar. Ese momento no necesita mucho diálogo, habla por sí solo. Y me gustaría decir que si tomamos el camino de dejar las drogas, el juego termina bien, que salimos de la cueva, que hay luz al final del túnel, que ganamos, pero no. Cuando decidimos dejar las drogas, caemos. Nuestro personaje se desploma y muere. Y lo más impactante, el juego se crashea por completo. No un crasheo cualquiera, no un simple error de aplicación, sino un cuelgue tan profundo que te obliga a cerrar el juego desde el administrador de tareas, o peor aún, reiniciar tu PC. Esa trampa, ese castigo por intentar dejar las drogas, puede simbolizar el dolor del cambio real, porque dejar una adicción no se siente bien al principio. Duele, se siente como si te estuvieras muriendo, como si tus tres pilares fundamentales, cuerpo, mente y espíritu, colapsaran. Por eso el juego crashea, porque quitarte lo que te anestesia no es bonito, y este final tan brusco nos deja una sensación terrible, pero también muy real. La droga no solo es la sustancia, es la máscara. Y cuando te la arrancás, queda una verdad que duele tanto que muchos prefieren no verla nunca. Volviendo al juego, decidimos seguir el camino de seguir tomando la pila de drogas, y quiero que entiendas que a partir de acá se pone todo muy confuso, difícil de entender, y quiero dejarte un mensaje antes de seguir. Este juego es muy difícil de superar, no solo por la dificultad, sino porque la historia como tal no es clara, a no ser que desbloquees finales secretos, los cuales no se encuentran en YouTube ni en otro medio, ya que recientemente el juego se actualizó y son secretos muy bien escondidos, por lo que tuve que pasarme el juego completamente solo y sin ayuda de videos, preguntando en servidores y en otros lugares, hasta que por suerte algunos usuarios como Maturity y MoldHFJQ me ayudaron increíblemente, así que les agradezco muchísimo. Y si el relato te está gustando, me ayudas un montonazo si me dejas un comentario para que este trabajo que me tomó muchísimas horas se siga recomendando. Ahora sí, sigamos con la historia. Una vez tomamos esa dosis, al principio no pasa nada, todo se mantiene igual, pero de golpe llegan los efectos. Todo se vuelve absurdamente colorido, como si hubiéramos cruzado una frontera hacia un mundo de fantasía artificial. Y en ese mundo, la música cambia, suena suave, casi celestial. Los árboles, los caminos, todo parece una versión distorsionada de lo que conocíamos al principio, como si estuviéramos viendo el mismo mundo, pero filtrado por nuestra mente drogada. Y ahí, entre esa tranquilidad y ese silencio dulce, aparece una silueta blanca, humanoide, inmóvil, pero su presencia es tranquilizante. ¿Se acuerdan de la figura que aparecía por un solo frame en el televisor? ¿O esa silueta extraña en los cuadros de la casa? Bueno, esta silueta blanca se parece muchísimo a ese ente, como si nos estuviera siguiendo desde el principio, y me hace pensar que este espíritu no es otra cosa más que una manifestación del trauma, del pasado, de aquello que nunca enfrentamos. Quizás está ahí cada vez que nos drogamos, pero solo lo podemos ver cuando estamos completamente perdidos en nuestra mente. Es como si la droga no lo tapara, sino que nos llevara con él. Por algo Thomas al principio dice: no me acuerdo mucho de lo que pasó ayer. Esto es un recordatorio de aquello que tratamos de olvidar, pero siempre encuentra la forma de volver. Y esto lo refuerzo con el diálogo que esta criatura nos dice: Hola, Thomas.
¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Estás alucinando, esto no es real. ¿Alucinando? Sí. ¿Eso significa que no sos real? No. Me siento muy confundido. ¿Qué está causando esto? Las medicinas, Thomas, dejaste de tomarlas. ¿Medicinas? No recuerdo tomar medicinas. ¿Al menos recuerdas el incidente que ocurrió? ¿Incidente? ¿Qué incidente? ¿El incidente, Thomas? No. ¿Qué pasó? Oh, debería dejar de hablar. ¿Qué pasó? Y así, el diálogo termina. Al parecer, no recordamos haber tomado nada, lo que puede indicar que si estamos alucinando, lo más probable es que estemos caminando por el primer mundo, pero con un exceso bastante importante de drogas. A lo mejor ese disparo que escuchamos en la caverna nos hizo consumir más dosis de lo debido, y por eso estamos de esta manera. Lo malo es que un exceso de sustancias puede indicar una sobredosis. Ante la pregunta no respondida, la entidad de la alucinación, terminamos quedándonos con la duda de cuál es ese incidente del que habla, por lo que seguimos caminando y acá comienza el embrollo de la historia, así que presta atención. Ahora vamos al mundo Spawn. Tenemos una cara feliz natural y ya no somos como tal el personaje que éramos en mundos anteriores, lo que nos lleva a pensar, ¿acaso esta es nuestra conciencia? ¿Por qué el mundo es blanco y negro? Y sobre todo, ¿somos realmente nosotros? Estas preguntas, por más que parezcan tontas, dan de qué hablar y recomiendo que las recuerdes para lo que se viene ahora. Cuando vamos a explorar un poco el mundo, encontramos a un gato y este nos lleva a otro mundo. Al principio creí que no era importante, pero observen esto. Este mundo es como un sueño, tiene gatos y es infantil. Podemos saltar trampolines, podemos reunirnos con personas y cuando vamos a la casa, al parecer es el hogar de Thomas, ya que podemos ver muchas de las drogas y vemos el cuadro de la alucinación. Así que una de las preguntas que comenzamos a hacernos es, ¿y si somos Flame Guy Jr. en este punto de la historia? Sí, ya sé que no tiene mucho sentido, pero déjame reforzar un poco más la teoría. Si volvemos al mapa Spawn, notamos que podemos interactuar con las personas de las casas, las cuales son interacciones muy extrañas y en cierto punto infantiles. Uno de estos Spawnless nos dice que simplemente nos vayamos, otro que le gusta mirar el cielo pese a no haber cielo, y por último y más importante, uno de estos Spawnless que interactúa con gatos, y este dice en un tono infantil que le gusta pasar tiempo con gatos le hacen sentir cómodo y tranquilo, los gatos son paz. Y si a esto le sumamos que hay un puesto de snacks gratis, podemos llegar a interpretarlo como el sueño de cualquier niño, poder comer todos los dulces que le gustan sin ninguna restricción. Acá podemos ir viendo de cómo la teoría de que podríamos ser Flame Guy Jr. va cobrando más sentido, y más sentido va a tomar con lo siguiente. Siguiendo por el mapa, podemos ver un cartel que dice peligro, cueva, no pasar. Sin embargo, podemos de igual manera pasar y entrar a la cueva. Esto nos lleva precisamente al mapa cueva, en donde nuestra cara cambia y estamos tristes. En nuestra mano una lámpara, pudiendo simbolizar ese miedo a la incertidumbre de la soledad, y que la lámpara simbolice esa luz de comodidad ante ella. Podemos tomar dos caminos. En el primero, si tomamos a la derecha mientras caminamos, hay un cartel que aparece por un segundo que dice ve para atrás, pero si seguimos nos topamos con un Spawnless y... finalmente, hay que cerrar el juego en el administrador de tareas o reiniciar la PC. Esto es muy extraño. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué quiere decir esa mano? Todavía no lo sabemos. Si volvemos y tomamos el camino de la izquierda, al acercarnos podemos ver que hay un personaje multicolor y nuestra visión en pantalla también cambia. Este sujeto repite la frase, no estés triste, Thomas, y cuando nos acercamos... Lo más triste es que si prestamos atención en la parte de arriba, podemos interpretar que alguien está gritando Thomas, me duele mucho, por favor, para, tienes que dejarlo, ¿por qué no me escuchas? y finalmente... cambiamos de escena. Creo que ya queda más que claro que estamos encarnando realmente a Flame Guy Jr. Thomas es el responsable de su desaparición y no sabemos con certeza si matamos al niño de 7 años o no. Y esto me deja pensando en algo muy importante. ¿Cuánto de tu alrededor no querés ver? ¿Y por qué preferís esconderte en vez de afrontar verdades? Incluso cuando vemos que personas quieren ayudarnos. Justo como Flame Guy Jr. cuando nos dice en medio de su dolor que tenemos que dejar las drogas. Y es tristísimo que un nene de 7 años te vea haciendo
esta clase de cosas. Y este juego me hace entender algo bastante grande, lo cual es por qué cada vez que paso por escuelas o lugares donde hay niños o adolescentes, muchos consumen sustancias adictivas, ya sea alcohol, tabaco, sustancias y pastillas. Y no solo eso, sino que su adicción es descontrolada en todos los aspectos de su vida. Se la pasan jugando videojuegos y apostando. De hecho, tengo casos de gente cercana que se gastaba todo su dinero apostando, o dinero que directamente no era de ellos. Y si vos sos una de esas personas, hermano, ¿qué carajos estás haciendo con tu vida? ¿Realmente vas a rendirte? ¿Acaso no recordás que tenés el derecho a soñar en grande, aunque parezca imposible, y trabajar para lograrlo? Por eso mi sueño es ser youtuber y darle valor a las personas. Si me hubiese rendido, ni siquiera estarías viendo este video. Y vas a darte cuenta que cuando alinees tu cuerpo, mente, espíritu y construyas buenas relaciones, vas a poder inspirar a gente que probablemente necesite tu mensaje, o alguien que ya pasó por lo que vos pasaste, y poder ayudarlo sin esperar nada a cambio, y así que tus acciones sean lo que valgan. Ahora estamos en el divertidísimo bosque, aunque no tiene nada de divertido. Colores exagerados, árboles deformes llenos de drogas, como si el bosque entero estuviera vivo y enfermo. Volvemos a hacer tomas. El suelo parece un líquido verdoso, como si estuviéramos caminando en alcantarillas extrañas. Y entre los árboles vemos unas figuras llamadas idiot thinking o pensamientos idiotas. No hacen nada al principio, pero si te acercas más adelante vemos dos figuras, una plateada, luminosa, casi angelical, la otra oscura, con tonos negros, como un demonio. Dos extremos, dos caminos. El ángel nos dice con una voz serena: debes parar, esto te está matando, no sos vos. Mientras que el demonio, con una sonrisa distorsionada, nos susurra: pero te hacen sentir bien, ¿no? ¿Acaso no querés sentir esto por un rato más? Este mapa me parece increíble por lo que quiere reflejar, ya que me queda muy en claro que estamos dentro del cerebro de Thomas, que está putrefacto por las drogas. Solo pensalo, el piso debería ser rosa, representando realmente el cerebro, pero es verde porque estamos bajo los efectos de la sustancia, las cuales están pudriendo nuestra mente. Los personajes llamados idiot thinking son los pensamientos que tiene Thomas, la culpa, los malos recuerdos, los traumas, y cuando nos acercamos, estos corren y se alejan rápidamente, haciendo imposible alcanzarlos. Esto quiere decir que cada vez que viene un pensamiento estúpido que no queremos afrontar, la droga lo aleja, y así evitamos pensar en cosas que no queremos afrontar. Los árboles representan para mí las neuronas. Los colores y las drogas del árbol pueden querer decir que están no solo bajo el efecto de la dosis, sino que estamos tanto física como mentalmente anestesiados por el exceso de estas. Después sigue el ángel y el demonio, para mí los dos únicos pensamientos del que no podemos borrar ni siquiera con las drogas. Este pensamiento de culpa que nos consume porque sabemos que consumir estas porquerías nos daña, pero por otro lado el miedo a afrontar la realidad y querer escapar de ella. Es una dualidad que, aunque queramos que desaparezca, no va a irse. Al recorrer un poco más el mapa, notamos que hay un árbol distinto a todos los que abundan, uno que es más psicodélico todavía, y al tocarlo cambiamos de escena nuevamente. Ahora estamos en un museo, con cuadros como si quisiesen reflejar un trauma que aún desconocemos, y junto a los cuadros, más personajes de apariencia extraña. Pero hay uno que destaca, un personaje multicolor. Todos los personajes, viendo los cuadros, nos trataban de forma peculiar al decirnos que nos alejemos, pero este personaje multicolor es amigable. ¿Y qué quiere mostrar este personaje? Solo pensalo, todo lo que vemos y en lo que nos convertimos en la cueva es multicolor, por lo que este personaje es una representación física de las drogas que Thomas toma. Y si todavía no lo crees así, avancemos en la historia. Más adelante del museo podemos observar una interesante figura mitad feliz, mitad triste. Intuyo que será por la dualidad de sentimiento de nuestro protagonista. Por un lado la culpa, y por el otro lado el escape de la realidad que lo hace sentir bien anestesiado. Recordemos que todos estos escenarios solamente de Thomas en cada fase de la dosis. Por esta razón los escenarios cambian repentinamente, y por eso son tan falopa, precisamente por el viaje en el que estamos. Una vez observamos el museo, notamos que hay un camino en donde podemos elegir tres opciones: discoteca, amo los medicamentos y pesadilla profunda. Y acá quiero que prestes atención
porque el video se pone más complicado todavía. Para darle coherencia al juego he hecho un trabajo bastante grande jugándolo repetidas veces, pero a la vez enlazando toda la historia para que tenga sentido, ya que si jugás el juego sin tener idea de nada, es casi imposible sacarlo a la primera sin que tu PC crashee o te pierdas en un mar de dudas. Y debido a eso tuve que contactarme con personas de habla inglesa que ya se habían pasado el juego de forma actualizada, ya que el único video muy bien hecho de este juego es de una versión pasada, el cual es de Starlight Pibe, y la verdad es un videazo, pero a estas alturas ya no me servía, por lo que comencé a hablarle a gente random del servidor oficial hasta que una chica literalmente fue mi salvación y me explicó todo lo que tenía que tener en cuenta a la hora de encontrar secretos de este juego, así que si ves esto te mando un abrazo gigante. Siguiendo con la historia, decidimos ir primeramente a discoteca, un mapa que, como dice exactamente el título, es una discoteca. Notamos que hay personas bailando que llevan el nombre Persona Feliz y que vemos un mundo oscuro en blanco y negro si salimos del club, estando solamente de color la pista y las personas que bailan. Esto tiene demasiado que ver con cómo la gente vive hoy. ¿Viste cuando alguien te dice salgo porque me gusta salir? Muchas veces están mintiendo a sí mismos. No salen porque amen la noche, salen porque no soportan el día, porque su vida cotidiana se siente vacía, sin rumbo, y necesitan una noche de acción para olvidarse de que no están haciendo nada para cambiar eso. En esas fiestas, en esa salida, estás rodeado de personas igual de perdidas que vos, personas que probablemente no saben cuál es su propósito o no quieren ni pensarlo porque tendrían que cambiar su vida desde cero, dejar amistades, cambiar hábitos, enfrentarse a cosas que están evitando hace años. Y si encima tenés familiares que se preocupan por vos, no pueden estar tranquilos porque no saben ni siquiera dónde estás ni con quién. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo con tu vida si tus amigos te alientan a seguir destruyéndote? Las relaciones que deberías cuidar están en decadencia. Esa discoteca en el juego no está ahí solo porque sí. Las personas felices que bailan no son realmente felices, solo son felices mientras escapan de la realidad. Y eso no es tan diferente a lo que hacen las drogas. Y si encima dentro de esta misma disco podés consumir drogas, entonces ya tenés la fórmula perfecta del desastre. Un entorno donde todos actúan como si fueran libres, pero están más atrapados que nunca. Todo este mapa me recuerda a la carrera de la rata de Padre Rico, Padre Pobre, en donde el sistema te empuja a una rutina monótona, en donde no controlás tu vida, vivís en automático y el único momento de felicidad que tenés es cuando escapás tu realidad con vicios. Pero de eso ya tengo otro video que te voy a estar dejando por acá arriba, hablando sobre cómo los backrooms están relacionados con el miedo a la rutina. Una vez volvemos al museo, ahora decidimos entrar a Pesadilla, y déjame decirte que sí, es una pesadilla de verdad. Un mundo blanco y negro, a nuestro alrededor cadáveres, cada uno con un mismo nombre, inútil. Si exploramos un poco más, encontramos una pila entera de ellos. Al lado, dos gigantes, traje elegante, pero la cabeza es una bolsa de dinero. Seguimos avanzando hasta llegar a un portal. Entramos y bienvenidos a Silencer, una celda llena de gente, silencio y nada más. Pero si bajás al fondo del agua, ves algo más oscuro. Personas ahogadas, se llaman personas libres. Todo esto me recuerda a algo que ya les venía diciendo, mi video de los backrooms. En esta historia, los inútiles somos nosotros, Thomas. Toda esa pila de cadáveres representan las personas que cayeron, en los vicios, en los malos hábitos, en el sistema. Un sistema que dice que tu vida es despertarte, trabajar, cobrar, pagar deudas y repetir todos los días. Y tu única salida, el sistema te la da también. Drogas, alcohol, fiesta, videojuegos, cosas que te prometen placer inmediato, una felicidad de mentira. Y cuando llegamos a Silenced, vemos a la gente en la jaula. Los que estamos en la jaula somos los que tratamos de abrirte los ojos, los que te queremos decir que hay otra forma de vivir, pero a veces nadie quiere escuchar eso, porque escuchar eso significa tener que cambiar tu entorno, tus hábitos y enfrentarte a vos mismo, alinearte con tu propósito. Y muchos prefieren callarnos, ignorarnos o simplemente no pensar. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste son los ahogados, las personas libres, porque no lograron serlo. Volvieron a caer en las tentaciones, porque el sistema no solo te quiere atrapado, te quiere
ahogado. Para continuar oficialmente con la historia, tenemos que ir al mapa llamado Me encantan los medicamentos. Entramos al portal y lo primero que sentimos es paz. Estamos en las nubes, un cielo azul brillante, nuestra cara muestra una satisfacción plena. Ese tipo de euforia que solo se vive cuando consumís esas sustancias. Podés correr, podés saltar a velocidades increíbles, te sentís libre. Todo parece estar bien hasta que... lo vemos. Flame Guy Jr. Flame Guy Jr. está al final del camino y nosotros desesperadamente corremos hacia él. Queremos alcanzarlo, abrazarlo, queremos pedirle perdón o tal vez solo verlo una vez más. Pero entonces nos caemos, todo se glitchea y en pantalla aparece una sola frase: ya es muy tarde. Y ahora, cuando caemos, nos transportamos al mundo stop, algo no tan amigable como antes. Es penoso que ante esta escena muchos no entiendan lo que realmente está pasando, porque esto no solo es una caída en el juego, es una caída en la vida real. Es el momento en el que querés recuperar a alguien que vos mismo heriste y probablemente asesinaste. Querés arreglar lo que rompiste, pero... ya es demasiado tarde. Ese cielo azul, esa falsa libertad, es una ilusión. Te hace sentir vivo por un momento, pero cuando la euforia se va, lo único que queda es el vacío. Y ese vacío a veces te arrastra con él. Flame Guy Jr. no solo es un personaje, es todo aquello que perdiste en el camino. Es lo que no vas a recuperar, por más que corras. Esta escena representa eso. El punto donde el arrepentimiento ya no alcanza, donde los errores se vuelven finales. Nuestra cara ya no expresa nada humano, ya no hay una sonrisa, ni siquiera una forzada, solo trauma. Los ojos rojos, no por ira, no por llorar, sino por algo peor, por perder el control. Esto ya no es solo un viaje, es un descenso. Un viaje es algo que empezás y terminás, pero esto parece no tener retorno, y lo que estamos viendo ahora ya no sigue reglas lógicas. Un cielo con un sol que es una mano hiperrealista, árboles con carteles de perdido que tapan el rostro y el nombre de Flame Guy Jr. como si fuera una víctima no identificada. Varias manos hiperrealistas apareciendo en el camino, y después, entre todo ese delirio visual, hay una mano en específico que parece igual a las demás. Una mano escondida detrás de un árbol. Podemos interactuar con ella, la tomamos y sin pensar, la comemos. Esto me hace pensar que sí, efectivamente, estamos presenciando una sobredosis. Porque si antes Thomas usaba las drogas para sentirse bien, para escapar, para ver los árboles coloridos y mundos felices, entonces, ¿por qué ahora se volvió tan oscuro, denso, tan triste? La respuesta es simple: tomó más de la cuenta. En la primera cueva, cuando nos encontramos ese lugar donde podíamos dejarlas y decidimos no hacerlo, ahí fue el quiebre. Esa dosis no era una más, era la que rompía todo. Y por eso ahora ya el viaje no es placentero. Es un descenso directo a sus miedos, a sus traumas, a sus pérdidas. Ya no estamos en el mundo feliz de Thomas, ahora estamos dentro de su mente, fracturada, perdida y al borde de apagarse. Y si todo esto ya te pareció fuerte, lo que viene ahora es mucho más impactante. ¿Recuerdan al principio del video cuando hablé de un collar que traía Thomas puesto? Bueno, esto ahora va a cobrar sentido. Nos encontramos en una guerra y acá, cuanto más exploramos, más nos damos cuenta de algo. Hasta Thomas, como lo conocíamos, era falso, ya que podemos ver que la apariencia real de Thomas es más humana, no es amarillo y mucho menos feliz. Y si nos acercamos más todavía, podemos ver lo peor. Thomas está comiendo la mano de su compañero, el cual ya está muerto. Y nos deja la lección de que a veces, para sobrevivir en el infierno, hay que hacer cosas inhumanas. Y si prestamos atención, vemos a la representación de las drogas mirando la escena, siendo este su escape para no tener que pensar en lo que hizo. Ahora sí, el collar que tiene Thomas se lo dan a los militares cuando van a un conflicto. Yo tengo uno real para que vean. Es una chapita que tiene una idea para identificar quién es la persona que fallece, y la otra chapita tiene su nombre completo. Ahora sabemos que el collar es de la guerra en la que estuvo Thomas, y es impactante también ver cómo las drogas acogen a Thomas para no pensar en ese evento traumante. Y ahora entendemos por qué consume estas sustancias. Los pensamientos idiotas de Thomas en el divertidísimo bosque pueden estar asemejados con cometer el acto de canibalismo, y las drogas lo ayudan, entre muchísimas comillas, a no pensar en esta situación. Y es que sí, militar que se vuelve civil muy raramente se acostumbra a esa vida. Mi padre es militar y muchos de sus compañeros directamente no aguantaron un cambio tan drástico en su vida y optaron por terminar con ella. Es decir,
se quitaron la vida directamente. Por eso a veces decimos los militares están locos, pero viendo más profundo por lo que pasan, comenzamos a entender cada vez más y más cosas de su pasado, que a veces ni siquiera pueden contar. En medio de la guerra vemos una flor, de esas flores rojas que venimos viendo tan felices al principio y que notamos que a Thomas le gustan tanto. Decidimos acercarnos y ahora volvemos al mundo del trauma. Esta vez seguimos caminando hasta llegar al final del camino y esta vez nos encontramos en una cocina. Notamos que la cocina es la del principio, pero cuando vemos el crudo mundo real, somos nosotros, Thomas, agarrando un cuchillo y 4 entidades negras extrañas mirándonos, entre ellas un niño. Si prestamos atención, arriba vemos que Thomas dice: ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres? Por favor, déjame solo. No, esto no está bien. No se acerquen. No quiero herir a nadie. ¿Quién eres? ¿Por qué no puedo recordar? Por favor, aléjense de mí. Estoy asustado. No deberías estar aquí. No me hagas hacer esto. Y como el fantasma que somos, que simplemente ve la escena, encontramos más medicinas y escapamos del mapa. Esta vez a un mapa llamado Te Perdonamos. Un lugar donde los colores cambian, un largo camino para recorrer, en donde arriba vemos lo que parecen ser voces diciendo: a veces está bien no estar bien, Thomas. La vida no siempre es fácil. A veces tropezamos. Pero por favor, tenés que saber, no estás solo. Abrimos paso a un camino con flores blancas brillantes, encontramos a Flame Guy Jr. con su madre, todos los personajes del principio del juego, y por último el Thomas drogado con una cara triste abrazando a la representación física de los medicamentos. Acto siguiente, cambiamos de mapa. Esta historia ya no se trata de un juego raro en Roblox, trata sobre nosotros, sobre nuestros miedos, nuestros errores, la posibilidad de redención. En la cocina podemos intuir que vemos personajes en el camino multicolor, que las entidades negras eran nuestro entorno, queriendo ayudarnos. El niño podría haber sido Flame Guy Jr., pero debido a la paranoia, no podemos ver con claridad quiénes eran esas personas. El mapa colorido con las flores, para mí representa que Thomas sigue bajo el efecto de las sustancias, pero que se está induciendo al final del camino, con esas voces calmas que le dicen que no está solo, a lo mejor despertando de la dosis, y que finalmente cambie de opinión y deje de escapar de su realidad con vicios. Las flores, como vemos en todo el juego, son muy importantes, ya que van reflejando los estados de ánimo de Thomas. El rojo saturado, felicidad; el azul, tristeza; el rojo, trauma; y el blanco, la paz de no estar solo. Ahora, cuando pasamos la luz del camino lleno de colores, volvemos finalmente al mundo real. Estamos temblando, hay gente muy cerca nuestro, vemos borroso, pero hay un niño y nos gritan: ¿Thomas? ¿Estás bien? Por favor, hablanos, Thomas. Decí algo. Mamá, papá, tengo miedo. Fisher está llamando a la ambulancia. Por favor, tenés que ser fuerte. La ayuda viene en camino. ¿Thomas? ¡Thomas! Y simplemente caemos inconscientes. Aparecemos como nosotros mismos. Ya no somos Thomas, sino nuestro avatar original. Estamos en un hospital. Todas las puertas están cerradas, menos una. Notamos que ahí se encuentra Thomas junto a sus familiares. Pero cuando vemos más a detalle, notamos la máquina. Thomas se encuentra muerto. A su lado, su familia, o seres cercanos llorando su muerte. En la mesa de luz descansa su collar y el señor Waddle, esa flor con cara feliz que cuidábamos al comienzo del juego. Pero lo más perturbador no es eso. A lo lejos, de pie, en silencio, están ellas, las drogas, observando, testigos mudos de lo que causaron, y aún así no muestran remordimiento, porque las drogas no tienen empatía, no sienten culpa, no se detienen. El juego no necesita decir más. Nosotros salimos del hospital y ahí comienza el último mapa. Sin dudas, un mensaje extremadamente fuertísimo. El final que te deja mudo, que te hace pensar en cuántos Thomas hay allá afuera, cuántas personas usan medicina para tapar lo que no quieren sentir, para silenciar voces, para huir del dolor, pero tarde o temprano la verdad
te alcanza. Y muchas veces ni siquiera llegás a sanar la verdad, sino que la muerte viene a buscarte antes. Finalmente volvemos al mundo del principio, pero esta vez algo cambió. Ya no es ese lugar brillante y feliz que conocíamos. Ahora hay niebla, sombras y un silencio incómodo. Entramos a la casa de Thomas, ese sitio que alguna vez fue su refugio, pero hoy se siente como un eco de lo que alguna vez fue. Exploramos la casa y lo que una vez fueron cuadros de fantasía, ahora muestran fotos reales, momentos íntimos de la vida de Thomas. Muchos de esos cuadros están rotos, como si alguien quisiera borrar los recuerdos, como si recordar doliera. Y entonces subimos a esa habitación en donde todo comenzó y ahí la vemos, una nota. Una nota escrita de Flame Guy Jr., como si hubiese esperado a ser leída, que dice: solo una frase, pero lo suficiente para romperte el alma. Hola Thomas, espero que te sientas mejor pronto. Papá dijo que no puedo visitarte aún porque necesitas tiempo para recuperarte, pero quiero que sepas que todos te echamos de menos. Atentamente, Flame Guy Jr. Ahora podemos concluir algo que a lo mejor ya muchos intuían, pero que duele confirmarlo. Flame Guy Jr. nunca estuvo realmente desaparecido. Ese cartel de niño perdido que encontrábamos al inicio no era un hecho, era una proyección de Thomas, una mentira que su mente fabricó para no cargar con la culpa de algo que, en el fondo, sabía que había hecho: herir al hijo de Flame Guy. Y esto explica por qué cuando vamos al mapa en el que Thomas está traumado, ni la cara ni el nombre se reconocen en su visión, porque nunca fue algo real. Y me reservé algo importante que no dije. Hay un personaje de cabeza extraña cuando Thomas se encuentra bajo los efectos de las drogas, que habla simplemente de manera infantil y que aparece en repetidas ocasiones, incluso en los estados más puros de los efectos de las drogas que tanto quiso llamar medicinas. A lo mejor esa misma persona era Flame Guy Jr., solo que obviamente nosotros no veíamos con claridad. Al principio todos los personajes eran infantiles, coloridos, con gracia, y al final, cuando los efectos desaparecen en medio de la sobredosis y empezamos a ver el mundo real, son personas corrientes. Ahora bien, acá termina el juego oficialmente, pero resulta que había otro final secreto, pero este ya no existe y me lo confirmó la chica a la que le pregunté en Discord, e intenté lograr conseguirlo, pero tampoco funcionó. Resulta que si hacías cada logro de todos los juegos y mapas que tiene esta experiencia, cosa que estuve horas y horas para hacer porque realmente este juego tiene una infinidad de secretos, podías pasarte el juego otra vez y que en el lecho de muerte de Thomas encontraras escondido un texto que decía: la máquina mintió. Y ellos le creyeron. Texto el cual, si poníamos en el chat, nos mandaba el final verdadero. En este final, volvíamos al hospital. Thomas estaba llorando desconsoladamente y repetía: ¿se olvidaron todos de mí? Soy una persona terrible. Me lo merecía. Nadie quiere estar cerca de una persona terrible como yo. Me quiero disculpar por todo lo que he hecho, pero estoy demasiado asustado. Miedo de que no me perdonen. No quería que todo esto sucediera. Estaba teniendo alucinaciones terribles. Por favor, no puedo perder a otro amigo. No otra vez. Y cuando salimos del hospital, podemos encontrar a Thomas, solo, sentado en un banco. Le preguntamos si está bien y nos contesta: la verdad que no, niño, pero estaré bien. ¿Qué pasa si no te molesta que pregunte? A veces, la vida tiene una forma de ser insoportablemente duro contigo. No es justo. He pasado por mucho, pero las cosas siguen empeorando. Pensé que tenía amigos que realmente se preocupaban por mí, pero todos eran una mentira. Lamento que te pasara todo eso. Está bien, niño, no todos tienen suerte. ¿Cómo es que crees que a tus amigos no les importas? Bueno, cuando desperté del hospital nadie estuvo ahí para mí. Nunca nadie vino a visitarme. En mi momento de necesidad, cuando necesitaba desesperadamente su apoyo, no estaban por ningún lado. Y así el juego oficialmente finaliza. Pudimos ver los dos lados del camino. Thomas muriendo, que este es el final oficial ya que el otro dejó de existir. Y el segundo final que, si bien no existe, es interesante sacar una reflexión. Thomas cree que sus seres cercanos lo abandonaron en un momento de necesidad. Pero ese es su ego hablando. Thomas está victimizándose en vez de recordar algo muy importante. Aunque él veía personajes alegres bajo los efectos de las drogas, eran personas reales. Solo que en la visión
televisión de Thomas eran más coloridos y podíamos saber cuánto las personas se preocupaban por Thomas, incluso Flame Guy Jr., un niño de 7 años que lo veía drogado. Todo esto me hace acordar algo muy interesante. No hay más ciego que el que no quiere ver. Por eso creo que personalmente fue un final correcto la muerte de Thomas, porque si hubiese sobrevivido, de igual manera hubiese muerto, ya que Thomas nunca cambió su mentalidad, lo que lo iba a llevar a seguir cayendo en las drogas tarde o temprano, volviendo al hospital y finalmente muriendo de sobredosis. Porque el fin de todo esto no era solo dejar las drogas, sino el enfrentarse a sí mismo. Al principio parece que quiere redimirse, que quiere disculparse, que quiere mejorar, pero después lo vemos hundido en tristeza, en victimismo. Dice que lo olvidaron, pero si miramos bien, las personas lloraron por él, le tendieron la mano, le dijeron que debía dejar esas sustancias, que no estaba solo, que podía salir, pero Thomas no quiso verlo. Eligió el camino más fácil, el camino que lo alejó de la gente que lo amaba y lo acercó a una muerte lenta, disfrazada de alivio. Y con lo que quiero llegar a todo esto es que este juego que encontrás en una plataforma para niños, no es solo un juego más del montón. Es un recordatorio. Un recordatorio de todo lo que pasa cuando escapas de tu realidad con vicios. Un recordatorio de cómo el sistema te mantiene controlado, anestesiado, encerrado en una rutina sin propósito. Un recordatorio de que si no te enfrentás a vos mismo, si no te sincerás con tus miedos, tus traumas, tus vacíos, perdiste la pelea contra la vida sin siquiera haberla peleado. Y si vos sos un Thomas, una persona que recurre a vicios para no sentirse sola, que se esconde detrás de una sonrisa fingida, sale de fiesta, escapa de su realidad, que hace chistes para no llorar, quiero que recuerdes esto: no estás solo. No estás solo aunque el mundo te diga que nadie te entiende. No estás solo aunque sientas que ya nada tiene sentido. No estás solo aunque tu cabeza te diga que nadie te va a extrañar. Hay gente que quiere ayudarte, hay personas que te llorarían si te vas, y hay un futuro que aún no conoces, pero que te está esperando. No lo tires todo por un alivio momentáneo. Porque a veces, que seas tu única compañía da miedo, porque debes enfrentarte a tus demonios y ángeles. Hay un silencio en donde entran millones de pensamientos. Pero déjame decirte una cosa: quedarte, afrontarlos y sanarlos ya es una forma de pelear y en el futuro vencer.